6:58, nuestro segmento de opinión. La Comisión de Ética de Alianza País volverá a reunirse probablemente esta semana para tratar el tema del asambleísta Fernando Bustamante y decidir si se aplica o no nuevas sanciones tras supuestamente incumplir las primeras que le fueron impuestas. Esto a la par de que el movimiento analiza también los temas que serán propuestos en el segundo paquete de enmiendas. ¿Cuándo habrá definiciones? ¿Hay discrepancias o unanimidad en los temas? Hablamos con nuestro invitado. Mauro Andino, asambleísta por Alianza País. Asambleísta, buenos días. Bienvenido a este espacio. Iniciemos con la ley de tierras que ayer no fue sometido al segundo debate. Se decía que ayer iba a ser ya la votación final. ¿Qué fue lo que pasó? Bienvenido. Gracias, buenos días Marcela, un gusto poder compartir en esta mañana. Efectivamente, el día de ayer se volvió a retomar el debate del proyecto de ley de tierras. Lamentablemente no se pudo concluir. Existieron muchos asambleístas que querían intervenir, aproximadamente unos 40, 45, y es por ello que se volvió a suspender probablemente para la próxima semana. Hay propuestas de diferentes asambleístas, de los bloques, de los partidos, de movimientos políticos que tienen algunas observaciones, algunas propuestas o hay algunas diferencias, pero aspiremos que la próxima semana esto se concrete con la finalidad de que sea una realidad, dando cumplimiento estrictamente a lo que establece tanto la Constitución, sí, como la resolución del propio CAL que mandó a trabajar a la comisión para que prepare el informe para segundo debate y de esta manera se haga una realidad este objetivo. Pero sin duda hay temas polémicos y no existe unanimidad de criterios con respecto, por ejemplo, a temas como la legalización de tierras, las políticas de acceso a la tierra y también la creación de una autoridad agraria. Bueno, en verdad hay discrepancias, hay criterios muy respetables y eso es democracia, hay criterios y criterios, pero yo considero que la próxima semana, si retomamos el debate, podremos estar dándole al país ya una nueva ley de tierras que tiene como finalidad, primero, garantizar precisamente el acceso a la tierra para aquellas personas que no la tienen, garantizar la propiedad privada siempre y cuando que cumpla la función social o la función ambiental. Es decir, que aquellas tierras que están ociosas, que no están trabajadas, o más aún, si hay acumulación, porque todavía en algunas provincias se habla de latifundio, obviamente que esas tierras podrían ser afectadas o expropiadas, pasarían a ser parte del Estado y luego ser redistribuidas a las organizaciones campesinas o indígenas que requieran de esas tierras. Una redistribución, pero asambleísta, en donde medie también el justo precio de la tierra, ¿se va a pagar, no se va a quitar? Porque ese era también uno de los temores de los que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo atrás. Obviamente que en el proyecto se habla, sí, que en el evento de que se expropie por interés social o por alguna de las causales de afectación o de interés social, obviamente que se tendría que reconocer al propietario o a los propietarios de esas tierras el justo precio. Hablamos, por ejemplo, del avalúo comercial o si no hay un acuerdo, obviamente que se tendría que llegar ya a instancias de carácter judicial para determinar el valor de esa tierra a pagarse a los propietarios. La autoridad agraria también genera contratiempos, sobre todo en asambleístas de oposición que aseguran que deberían también estar otras personas incluidas dentro de esta autoridad, pero desde el lado del Estado ocurre siempre lo mismo, siempre quieren ser únicamente representantes del gobierno del Estado. Bueno, en el proyecto está que será el Ministerio del Ramo, en este caso sería el Ministerio de Agricultura el que prácticamente dirija las políticas, sería el rector de lo que se lleve a cabo durante este proceso, de lo que quedaría a lo mejor de las pocas propiedades denominadas haciendas en el país, porque ya la mayor parte, en la época del gobierno de Rodrigo Borja, por ejemplo, yo fui director regional del IERA, 4 años, allí se expropiaron, se afectaron tierras y prácticamente ya en Chimborazo casi no hay haciendas, salvo en el norte, salvo en la provincia del Guayas o en algunas otras provincias donde todavía hay concentración de tierra en pocas manos y habrá que redistribuir esa tierra conforme establece la propia Constitución. Pero para hablar de democracia, ¿por qué, por ejemplo, no poner en esta autoridad agraria también a los sectores involucrados? Bueno, es que aquí tenemos nosotros un ente rector, que es el Ministerio de Agricultura, y por lo tanto será el Ministerio rector, el Ministerio de Agricultura, sujeto a lo que establece el proyecto de ley, de acuerdo a sus facultades, para llevar a cabo precisamente este trabajo. Involucrar a otros actores
consideramos que sería contraproducente. Y cambiemos de tema, si es que me permite. La Comisión de Ética y Disciplina de Alianza País ha dicho que se reunirá nuevamente en el transcurso de esta semana para probablemente adoptar otras opciones, sanciones con respecto a la actuación del asambleísta Fernando Bustamante. Bueno, es una posibilidad de que la Comisión de Ética del Movimiento País vuelva a reunirse ante la actitud del compañero Fernando Bustamante, que obviamente nos sorprendió a todos el día de la votación de las enmiendas, en donde él pues prácticamente expresó su desacuerdo y lo ha hecho a través de varios medios de comunicación. Algo que estaba prohibido, dicen, ¿no? Bueno, señalando su objeción de conciencia, señalando que él tenía derecho a expresarse como lo hizo. Yo respeto como el que más el criterio de Fernando Bustamante, pero si nosotros somos parte de un movimiento, somos parte de una organización política, es obvio que nosotros debemos ser disciplinados, pero sabrá la Comisión de Ética las resoluciones que deba tomar en este o cualquier otro caso. ¿Y hay división de criterios en el interior del bloque de Alianza País con relación a imponer nuevas sanciones al asambleísta Bustamante? Bueno, he escuchado a varios compañeros que piden que las sanciones sean más fuertes, que se aplique con mayor severidad prácticamente el Código de Ética, pero será ya esta comisión la que tenga que determinar si a lo mejor va más allá de las sanciones que se le ha impuesto hasta los actuales momentos a Fernando. ¿Y de cuáles sanciones se podría estar hablando? Bueno, exagerando, pensando, a lo mejor inclusive una posible expulsión o a lo mejor simplemente que no sean solamente los 6 meses que no participe en las reuniones del Movimiento País, que no solamente sean 30 días que no pueda asistir él al pleno, aunque él ha sido muy claro. Una cosa es, ha dicho él, las sanciones al interno del Movimiento País y otras son los derechos que yo tengo como asambleísta para poder acudir a la asamblea. En tal virtud ahí como que existe una contraposición de criterios y veremos qué es lo que pasa con la Comisión de Ética y con la actitud también de Fernando Bustamante, que yo la respeto desde todo punto de vista. También ustedes se han reunido ya en algunas ocasiones para analizar este segundo paquete de enmiendas que, dicho el presidente, será enviado a la Asamblea Nacional. ¿También existe división en este sentido en Alianza País? Bueno, son propuestas, son posibilidades, todavía no hay nada oficial, El presidente ha señalado que se enviarán algunas posibles propuestas de modificación a la Constitución. No sabemos si ellas serán a través de una enmienda, serán a través de una reforma o posiblemente a través de una asamblea constituyente, porque eso establece el artículo 441 y siguientes de la Constitución de la República. En tal virtud habrá que esperar cuáles son esas propuestas y en base a ello el bloque de asambleístas de país tendrá que tomar una posición, una postura, aunque he escuchado ya a varios compañeros o compañeras no estar de acuerdo con algunas propuestas. Esperemos que lleguen y luego de eso exista ya un pronunciamiento oficial. ¿Es el momento político adecuado para este segundo paquete? Personalmente considero que no. Personalmente considero que no, habrá que analizarlo muy detenidamente para ver si las condiciones, si las circunstancias son o no las apropiadas, así sean eminentemente técnicas, pero siempre van también de la mano política. Pero ¿qué pasa si es que se impone la mayoría y la mayoría acepta tramitar este tema vía enmienda a través de la Asamblea? ¿Usted acataría pese a que personalmente no estaría de acuerdo? Algo similar a lo que, podríamos poner algo similar a lo que ocurrió con Fernando Bustamante. Marcela, yo no me podría adelantar a algo que todavía aún no se ha presentado. Más aún, primero, en el evento de que se presente estas modificaciones de la Constitución, tendríamos que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para saber si se tratan de enmiendas, si se tratan de reformas o se trata de una posible asamblea constituyente. Mientras no exista ese pronunciamiento, mal haría yo en decir si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Esperemos, como decimos en mi provincia, que nazca el guagua para luego bautizarlo. Fernando. Muy buenos días, Mauro Andino. Dentro de los anuncios que ha hecho el presidente, también habló de una reforma para separar a los delincuentes del sistema penitenciario, a las personas privadas de la libertad, de acuerdo a su grado de peligrosidad. ¿Eso recaería directamente en la comisión que usted preside? ¿Cómo lo piensan trabajar? ¿Ya lo han analizado? Bueno, en el evento de que se presente ya oficialmente un paquete de modificaciones de la Constitución y la Corte Constitucional establece la vía, establece el procedimiento, establece el mecanismo, si es que se trata del procedimiento parlamentario,
obviamente que el Consejo de Administración Legislativa tendría que conformar una nueva comisión ocasional que sea la encargada de llevar a cabo estas enmiendas o estas modificaciones. No precisamente, Fernando, tendría que ser la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, salvo que el CAL así lo resuelva. Y justamente ahí voy, asambleísta. ¿No hay varios de estos temas de los que se ha venido hablando esta semana que se pueden resolver a través de ciertas modificaciones legislativas sin necesidad de entrar a modificar la Constitución? Habría que analizar muy detalladamente si es que no se va a modificar la estructura del Estado, si no existe restricción o retroceso de derechos, obviamente que se lo podría hacer a través de una reforma posiblemente al Código Orgánico Integral Penal. Caso contrario, si vamos a modificar la estructura del Estado, ejemplo, si vamos a señalar de que ya no exista el Consejo de la Judicatura, que ya no exista la Corte Nacional de Justicia, sí, obviamente que ahí habría cambios profundos que ya no lo podríamos hacer a través de una enmienda, sino podría ser a través de una consulta o a través de una asamblea constituyente. Asambleístas de oposición han llamado a esta propuesta del segundo paquete de enmienda como una provocación que estaría haciendo Alianza País y el régimen. Bueno, la oposición dice todo lo que quiere. Inicialmente, recuerde, Marcela, que estaban en total desacuerdo en que el presidente de la República pueda volver a ser candidato. ¿Por qué? Porque sabían que era el mejor jugador, hablando en términos deportivos, que cuenta el Movimiento País, las listas 35, y le tenían terror al presidente de la República. Querían que él no sea candidato. Hoy, que no es candidato Rafael Correa y que no lo va a ser, hoy en cambio están más desesperados, porque nuevamente hoy quieren que sea Rafael Correa candidato, porque querían enfrentarle a él. Como ya no va a ser él, nacen otras opciones, Lenín Moreno, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, allí tenemos el mismo Jorge Glass, hay varios compañeros y compañeras, o Gustavo Yal, por ejemplo, que está haciendo un trabajo extraordinario a nivel nacional a través del sistema de justicia. O sea que usted también coincide con el presidente de que no les hace falta cuadros en Alianza País. Yo considero que hay gente preparada, hay gente capaz, hay gente que ha trabajado y que ha demostrado que puede tomar la posta del presidente y continuar con este proceso de la revolución ciudadana, construyendo más escuelas del milenio, más hospitales, más carreteras, generando más empleo, reduciendo la pobreza, el combate a la delincuencia, en fin, una obra que todavía falta por concluir. Si bien se ha hecho mucho en este gobierno, considero que todavía falta mucho más en beneficio de los ecuatorianos. Sin duda, 2016 será el año de las definiciones en términos políticos y habrá también un poco que trabajar en lo interno para ver lo que usted dice, cuáles de tantos cuadros que existen en Alianza País es el idóneo para que sea el candidato por ustedes a la presidencia de la República. Efectivamente, Marcela, habrá que ver si es un compañero, si es una compañera, la que encabeza la lista, por ejemplo, a la presidencia de la República, a la vicepresidencia, los asambleístas provinciales, asambleístas nacionales. Considero que hay que trabajar, eso sí, con humildad y hay que fortalecer al movimiento. Hay que dejar a un lado posibles intereses particulares, ¿sí? Y fortalecer el movimiento. No quisiéramos que, por desgracia, tengamos un revés como ha ocurrido en otros países, ¿sí? Tampoco confiarnos. Hay que seguir trabajando duro como si fuera el primer día en que Rafael Correa inició en este proceso político. Pero del dicho al hecho dicen por ahí que hay mucho trecho y en la práctica realmente parecería ser que ustedes no piensan aquello que están diciendo. El presidente ha dicho que también incluyen la transitoria porque han visto que existe una oposición debilitada. ¿Arrogancia o exceso de confianza? Bueno, yo pienso que exceso de confianza jamás, porque en la política no puede uno confiar en que el triunfo está a la puerta de la entrada de la casa de uno, no. Hay que trabajar día a día, minuto a minuto. Debe existir un mayor acercamiento con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con los trabajadores. ¿Del lado de ustedes? Yo considero que hay que profundizar ese acercamiento con los campesinos, con los gremios, con los colegios de profesionales, con las madres, con los mayores adultos, con la gente con discapacidad, sí, con la gente de la diferente orientación sexual, con todos absolutamente, para poder aglutinar ese respaldo que cuenta
el compañero Rafael Correa y que aspiramos siga contando el movimiento. Supongo país. será el reto de ustedes para 2016. Así es, Marcela, esperamos que es un reto y aprovecho para desearles a los ecuatorianos y ecuatorianas y a usted una linda Navidad y un lindo año para todos y para todas. Igualmente, asambleísta, y gracias por su presencia en este espacio. Un buen día para usted, 7:13, los segmentos de la comunidad.